Buenos días. En este segundo apartado vamos a hablar de la impresión en 3 dimensiones. Una impresora 3D básicamente es una máquina que es capaz de imprimir figuras en volumen a partir de un diseño hecho por ordenador. Esta técnica se llama estereolitografía y surgió hace más de 30 años. En aquella época, pues los costes de producción y de adquisición de piezas pues, de estas impresoras eran muy grandes, pero se han ido abaratando a lo largo de los años y en 2005 se creó la primera impresora 3D de código abierto, capaz incluso de imprimir sus propios componentes y poderse replicar. Vale, de esta manera pues, se han ido abaratando sobre todo los costes de producción, los costes de fabricación de las impresoras 3D y hoy en día pues, prácticamente uno puede perfectamente con presupuesto moderado puede comprar una impresora 3D y tenerla en su casa. También es cierto pues, que centros educativos las estamos teniendo y demás. Y eso también permite que muchas pequeñas industrias, pequeños comercios pues, puedan tenerlas de manera fácil. A la hora de imprimir tenemos dos técnicas, lo que llamamos la compactación y lo que llamamos la adición de polímeros. En la compactación las impresoras parten de una masa de polvo que se va compactando por estratos y va creando el objeto tridimensional. En cambio, en la adición de polímeros, el propio material se va añadiendo por capas para ir creando la figura deseada, ¿vale? Esta técnica es mucho más barata y es el tipo de impresoras que nosotros vamos a trabajar y que es la que se emplea en ámbitos educativos. No obstante, en Classroom os voy a dejar un par de vídeos precisamente para que veáis un poquito en qué consisten estas técnicas. Vamos a hablar ahora de las partes de una impresora. Aquí os he dibujado una impresora, bueno, pero hay muchos modelos de ellas. Pero todas ellas se van a caracterizar por los tres elementos que vamos a comentar. Tienen una electrónica, vamos a dibujarlo en rojo, tienen una electrónica, tienen una parte mecánica y tienen lo que llamamos el extrusor. La electrónica es la que se va a encargar de controlar todos los procesos en la impresora. Entonces va a llevar una controladora, esta en concreto la lleva de Arduino, y una serie de sensores que se van a encargar de ver la temperatura, ver la posición, etcétera, etcétera. Entonces, estos elementos los tenemos aquí justamente en esta zona, ¿vale? Que es lo que es la parte electrónica de la impresora. Por otra parte, tenemos la parte mecánica, que está formada por una serie de motores y mecanismos que lo que hacen es mover y desplazar el material, ¿vale? Aquí tenéis un motor. Aquí debajo estaría otro, aquí veis el mecanismo de poleas y aquí tenemos otro motor justamente que nos va a permitir movernos en los tres ejes, en el eje X, Y y Z. Por último nos encontramos con el extrusor. El extrusor es esta pieza que veis aquí, que es la encargada de tomar el filamento de la bobina y depositarla en la base de impresión en la cantidad precisa, ¿vale? Aquí tenéis la bobina donde está enrollada un hilo de plástico y va a ir entrando justamente por esta cabeza impresora. Aquí es donde se va a calentar y va a salir justamente encima de esta base y iremos montando las diferentes piezas hasta hacer por capas la pieza en 3 dimensiones. El extrusor está formado básicamente por dos elementos, el hot end, que es el encargado de fundir el material, y lo que es la boquilla, por la cual va a salir el filamento de plástico fundido. Esta boquilla es muy importante porque si la hacemos muy grande, sale mucha masa y queda un poco pegotón, pero sí que es cierto que tardamos menos. En cambio, si la hacemos más fina, la precisión va a ser mucho más precisa, pero eso sí, vamos a tardar muchísimo más. El tamaño de esta boquilla pues, suele oscilar entre 0,25 y 0,5. ¿Vale? ¿Qué materiales se suelen emplear en la impresión 3D? Pues sobre todo emplearemos termoplásticos. Sabéis que los termoplásticos, lo hemos comentado en el apartado anterior, se funden con facilidad y pueden dar formas con relativamente facilidad, ¿no? Los más empleados son el ABS o el PLA, pero también hay otros plásticos especiales, ¿no? Vamos a ir comentando poco a poco cada uno de ellos. Empezamos por el ABS.
¿Qué características tiene el ABS? Pues que es un plástico muy tenaz, es un plástico duro y rígido. Además aguanta altas temperaturas y es fácil de pintar sobre él, ¿vale? Luego es el plástico más resistente y mejor a la hora de hacer la impresión 3D. Tiene cierta flexibilidad, ¿vale? Y su punto de fusión, pues ya lo veis aquí, son entre 230 y 260. ¿Vale? Tiene un pequeño inconveniente, que cuando se imprime suelta gases nocivos, entonces solamente hay que usarlo en ambientes ventilados y sobre todo usando mascarilla, ¿vale? Por otra parte tenemos el PLA, que es el poliácido láctico. Este es un plástico que está creado a base de materiales naturales, como puede ser el almidón de maíz o la caña de azúcar. Es por lo tanto un plástico biodegradable y a la hora de imprimir pues no emite gases tóxicos. Es el más utilizado, además, que por sus ventajas y sobre todo pues que es un plástico bastante barato. Luego tenemos el iBrick, vamos a subrayarlo en rojo, que en este caso es un filamento que está formado por una serie de materiales plásticos y de yeso. Las piezas que salen del iBrick pues suelen tener un aspecto tipo arenisca, que luego podemos lijar y pintar con facilidad. Otro es Lightwood D3, que está formado por un polímero y un 40% de polvo de madera. Este se suele emplear para hacer piezas que tengan parecido a la madera, con las ventajas que tiene de que luego se puede serrar, se puede lijar, se puede pintar con bastante facilidad. Y el último que comentamos, el Filaflex, que es un plástico constituido por poliuretano y otros aditivos que le van a dar bastante elasticidad. El Filaflex, es el que se suele emplear, por ejemplo, para imprimir zapatillas deportivas. Veis que es un material plástico flexible para hacer prótesis, carcasas de móvil, etcétera, etcétera. Aquí veis en este dibujo las partes del hot end, ¿vale? Veis aquí un rodillo que va a ir girando, y entonces al ir girando lo que va a hacer es que el filamento va a ir avanzando en este sentido. Aquí tenemos la resistencia que va a calentar el filamento y va a ir saliendo de manera fundida en forma de filamento a través de la boquilla. Evidentemente, para evitar sobrecalentamientos, lleva un sensor de temperatura que nos va a regular en todo momento que no nos pasemos de esa temperatura. ¿Y cómo es el proceso de impresión en 3D? Pues sigue básicamente tres fases, que son las siguientes. Primeramente, diseñamos la pieza. Para ello vamos a utilizar programas gráficos como por ejemplo el AutoCAD, el SketchUp, el OpenSCAD y el Tinkercad. Son algunos programas, algunos son gratuitos, otros son de pago, pero que permiten diseñar la pieza y modelarla con bastante facilidad. Nosotros en clase y en estos apuntes pues vamos a trabajar con OpenSCAD, que es un programa que es gratuito, que podéis descargar vosotros con facilidad. El siguiente proceso consiste en el laminado. Para ello, el archivo que hemos obtenido con AutoCAD, con OpenSCAD, etcétera, hay que traducirlo a formato G-Code. Y para ello vamos a utilizar programas como pueden ser el Cura o el Slick 3R, que lo que hacen es transformar el programa que nosotros tenemos de la figura en un programa fácilmente imprimible. Voy a poneros un caso. Imaginad que queremos diseñar una taza. Entonces, en la taza tenemos aquí un asa. Si intentamos imprimirlo con la impresora 3D, el asa va a llegar un momento, va a ir por capas esto, y cuando lleguemos aquí, lo que imprimamos aquí se va a caer al suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que tiene que hacer este programa, el Cura o el Slick, lo que hace es crear una especie de apoyo aquí, un postizo, ¿vale?, que también se imprime,
pero que luego vamos a ser capaces de poder romper fácilmente con una serie de pestañas que lleva. De esa manera podremos imprimir este asa. Lo mismo va a pasar con el hueco. El hueco también nos lo va a imprimir una pieza ahí para poder apoyar justamente lo que se va imprimiendo, ¿vale? Luego además la taza es maciza, entonces resulta que si le hiciéramos maciza completamente, pues gastaríamos muchísimo plástico. Entonces, ¿qué es lo que hace el programa? Lo que hace es hacer huecos dentro de la taza, de tal manera que no imprime todo. Entonces hace como una especie de rejilla, de tal manera que imprime una especie de armazón interior, dejando estos huecos aquí para no gastar tanto. Estos huecos se pueden parametrizar y entonces pues podemos hacerles o más grandes o más pequeños dependiendo de la rapidez con que queramos que se imprima. Daros cuenta que cuanto más gastemos, más tiempo va a tardar la impresora en realizar su función. Y por último, llega el paso de la impresión. Entonces ese archivo que hemos generado a través de G-Code pues se introduce en la impresora y allí podremos ajustar algunas características así especiales, como el color del cable, la temperatura, etcétera, etcétera. Y aquí veis básicamente cómo se va realizando la impresión. Entonces el extrusor se va desplazando adelante y hacia atrás y va creando capas. Unas son más frías, otras son más cálidas. Y cuando ya hemos terminado la primera capa, pasa a la siguiente. Bien, pues toca la campana y llega el momento de finalizar el vídeo.